Mi nombre es Adrien Foxwell. Tenía 23 años y esa tarde regresé a casa del hospital con una herida quirúrgica reciente debajo de mi suéter y una carpeta de alta blanca pegada a mi pecho. Cada paso desde el camino de entrada hasta la puerta principal me provocaba un tirón agudo en el estómago. Pero aún así me obligué a mantenerme erguida porque ya sabía que la simpatía no me esperaba dentro de esa casa. En el momento en que la puerta se abrió, mi madre no miró mi rostro pálido, mi pulsera de hospital, ni la forma en que mi mano temblaba alrededor de la bolsa de analgésicos recetados. Por un segundo, sinceramente pensé que la medicación para el dolor me había hecho oírla mal. Me habían abierto el abdomen hacía menos de 24 horas, y ella señalaba la estufa como si yo simplemente hubiera regresado tarde de un viaje de compras. Mi hermano se apoyó contra la pared del pasillo con una sonrisa perezosa y dijo, «No finjas agotamiento solo para evitar las tareas». Mi padre se paró a unos pocos pies detrás de ellos, vio los papeles del hospital en mi mano, vio el borde del vendaje debajo de mi manga. Y aún así decidió mirar hacia otro lado. Ese silencio dolió más que la incisión. Intenté responder, pero la habitación se inclinó y mis rodillas casi cedieron. Luego, las tablas del suelo detrás de mí crujieron. Sterling Westbrook entró por el umbral, alto, tranquilo y vestido con un abrigo oscuro que hacía que todo el pasillo pareciera más pequeño. Había escuchado cada palabra. La boca de mi madre dejó de moverse. La sonrisa de mi hermano se desvaneció. El rostro de mi padre se puso gris. Ninguno de ellos sabía aún que Sterling tenía el poder de quitarles todo lo que habían estado usando para controlarme. Y al final de esa noche, las personas que me ordenaron cocinar después de la cirugía me estarían rogando que no le permitiera terminar lo que había ido a hacer allí. Antes de que te cuente lo que sucedió después de eso, dime cómo está el clima donde estás hoy. ¿Está tranquilo, tormentoso, o tan pesado como el silencio en esa habitación cuando mi familia se dio cuenta de que la persona equivocada había escuchado la verdad? 3 meses antes de esa tarde, mi vida dentro de la casa Foxwell ya se sentía menos como ser una hija y más como ser una empleada a la que nadie tenía que pagar. Vivíamos en un barrio tranquilo en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, en una casa de 2 pisos con columnas blancas, setos recortados y una cocina lo suficientemente grande para el tipo de cenas familiares que a mi madre le encantaba presumir en línea. Desde fuera, la gente probablemente pensaba que éramos cómodos, respetables y unidos. Por dentro, todo funcionaba con una regla silenciosa, yo trabajaba y todos los demás se quejaban cuando no trabajaba lo suficientemente rápido. Estaba estudiando enfermería en un colegio comunitario a 20 minutos de distancia. Y la mayoría de las tardes tomaba turnos en una farmacia local para cubrir mis libros, gasolina, uniformes y los pequeños gastos que mis padres siempre decían que eran mi responsabilidad ahora que era adulta. No me importaba trabajar duro. Lo que sí me importaba era volver a casa después de los laboratorios de anatomía y los turnos nocturnos para encontrar platos apilados en el fregadero, ropa sucia amontonada cerca de las escaleras, cajas de comida para llevar en la mesa de centro. Y mi madre sentada en el rincón del desayuno revisando sitios de compras como si el desorden a su alrededor no tuviera nada que ver con ella. Valerie Foxwell, mi madre, tenía talento para hacer que la pereza sonara como autoridad. Siempre decía que estaba manejando el tono emocional del hogar, lo que aparentemente significaba pedir cojines, planificar cenas y criticar cómo doblaba las toallas. Mi hermano, Preston Foxwell, tenía 26 años, estaba desempleado y permanentemente conectado a sus auriculares de juegos. Se hacía llamar creador de contenido, pero el único contenido que vi de él era gritar a extraños en línea mientras las latas de refresco vacías se multiplicaban alrededor de su escritorio. Mi padre, Howard Foxwell, trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de logística conectada al grupo de inversiones Sterling Westbrook. Salía temprano, volvía a casa cansado y trataba cada conflicto en la casa como una tormenta que podía sobrevivir quedándose muy quieto. Cuando mi madre me regañaba, él miraba su teléfono. Cuando Preston se burlaba de mí, él suspiraba. Cuando pedía ayuda, él decía, solo mantén la paz, Adrien. ¿Sabes cómo se pone tu madre? Mantener la paz significaba que cocinaba la cena después de días de 12 horas. Significaba que limpiaba los platos de Preston porque él decía que un hombre de verdad no fregaba sartenes. Significaba que recogía los pedidos en línea de mi madre del porche, los llevaba adentro y escuchaba mientras ella se quejaba de que no había aspirado antes de que llegara el repartidor.
La peor parte era lo normal que lo hacían sonar. Mi madre lo llamaba entrenarme para ser una mujer responsable. Preston lo llamaba ganarme mi lugar en la casa. Mi padre lo llamaba ayudar. Yo lo llamaba agotamiento. Pero la mayoría de las veces decía esa palabra dentro de mi cabeza porque decirlo en voz alta solo los hacía reír. Aproximadamente una semana antes de que todo explotara, comencé a sentir un dolor sordo en la parte inferior derecha de mi abdomen. Al principio, lo ignoré. Los estudiantes de enfermería son los peores pacientes porque siempre creemos que podemos explicar nuestros síntomas. Me dije a mí misma que era estrés, café malo, quizás calambres, quizás algo que comí durante mi descanso. Pero el dolor seguía regresando más agudo cada noche, especialmente cuando me agachaba para descargar el lavavajillas o llevaba la ropa sucia arriba. Una tarde, me agarré al mostrador porque la habitación se tambaleó por un segundo. Mi madre levantó la vista de su teléfono y frunció el ceño, no con preocupación, sino con irritación. No empieces de nuevo con esa respiración dramática, dijo. Necesito que sazones el pollo antes de las 6. Preston pasó por la cocina, cogió una bebida energética y sonrió maliciosamente cuando me vio agachada. Va a fingir una emergencia médica para evitar la cena, dijo. Mi padre estaba sentado a la mesa clasificando el correo. Lo escuchó. Me vio presionando la palma de mi mano contra mi estómago. No dijo ni una palabra. Esa noche, quemé el arroz porque tuve que sentarme en el suelo de la despensa y esperar a que pasara el dolor punzante. Mi madre no preguntó por qué estaba sudando. Solo levantó la olla y dijo, arruinas una cosa simple y todos los demás tienen que sufrir. Quería decirle que algo andaba mal. Quería que alguien se diera cuenta sin tener que rogar. En cambio, me disculpé, raspé el fondo de la olla e hice otra tanda mientras Preston se quejaba de que la cena llegaba tarde. Al día siguiente, el dolor empeoró. El día después de eso, se hizo imposible fingir que no era nada. Pero para entonces, mi familia ya había decidido lo que significaba mi dolor. Para ellos, no era una advertencia. Era un inconveniente. La noche que terminé en la sala de emergencias, mi madre había arrastrado a mi padre y a Preston a una casa de carnes para lo que ella llamó una celebración familiar espontánea. No fui invitada porque alguien tenía que quedarse en casa y terminar de preparar la casa para los invitados. La noche siguiente, dejó una lista pegada al refrigerador con imanes en forma de limones, fregar la cocina, lavar las toallas de invitados, descongelar el postre, sacar la basura, limpiar el baño de Preston. Al final, con su letra pulcra, añadió, sin excusas. Recuerdo haber mirado esas dos palabras mientras un sudor frío me recorría la espalda. El dolor había cambiado para entonces. Ya no era sordo ni molesto. Era ardiente, agudo y profundo, como si algo enojado se retorciera bajo mi piel. Intenté mantenerme de pie el tiempo suficiente para sacar la basura, pero a mitad de la cocina, mis rodillas cedieron. Me agarré a la isla y jadeé tan fuerte que incluso la casa vacía pareció quedarse en silencio. Llamé a mi madre primero. No contestó. Llamé a mi padre. Saltó al buzón de voz. Llamé a Preston aunque ya sabía que me ignoraría. Rechazó la llamada después de 2 timbres. Envié un mensaje al chat grupal familiar, creo que algo está realmente mal. Necesito ayuda. Unos minutos después, mi madre respondió, estamos comiendo. Deja de intentar llamar la atención. Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. Luego Preston envió un emoji de risa y escribió, si puedes enviar mensajes de texto, puedes limpiar. Mi padre no respondió en absoluto. El dolor se volvió tan intenso que me arrastré hasta el banco del pasillo donde guardaba mi bolso. Apenas podía pensar con claridad, pero algún pequeño instinto de supervivencia dentro de mí sabía que necesitaba un hospital. Pedí un viaje compartido porque llamar a una ambulancia me parecía demasiado caro, demasiado dramático, demasiado probable que se convirtiera en otra acusación familiar más tarde. El conductor pareció alarmado en el momento en que me vio encorvada en el porche. Me preguntó si necesitaba servicios de emergencia. Le dije que por favor solo condujera. Para cuando llegamos al hospital, yo estaba temblando tan violentamente que una enfermera trajo una silla de ruedas antes de que yo pudiera cruzar las puertas corredizas.
Todo después de eso se movió demasiado rápido. Preguntas, brazalete para la presión arterial, vía intravenosa, un médico presionando mi abdomen y viendo cómo mi cara se retorcía de dolor. Luego las palabras que había tenido demasiado miedo de imaginar: apendicitis aguda, riesgo de ruptura, cirugía laparoscópica de emergencia. Necesitaban operar lo antes posible. Firmé los formularios de consentimiento con una mano que apenas me obedecía. Antes de que me quitaran el teléfono, le envié un mensaje de texto a mi madre: estoy en el hospital. Me van a operar. Por favor, dile a papá. Su respuesta llegó mientras una enfermera me ajustaba la manta sobre las piernas: Adrien, deja de avergonzarte. Hablaremos cuando llegues a casa. Preston añadió: entonces, ¿quién limpia mañana? Mi padre finalmente escribió 3 palabras: escucha a los médicos. Eso fue todo. Ninguna llamada. Ningún pánico. Ningún voy para allá. Solo 3 palabras, como si le hubiera enviado un mensaje sobre una cita con el dentista en lugar de una cirugía de emergencia. Cuando desperté, las luces de la sala de recuperación eran suaves y borrosas. Me dolía la garganta por el tubo respiratorio. Mi abdomen se sentía hinchado y amoratado con pequeñas incisiones cubiertas por apósitos. Una enfermera me dijo que la cirugía había ido bien, pero que necesitaba descanso, medicación y absolutamente nada de levantar objetos pesados. Me preguntó quién me recogería cuando me dieran el alta. Abrí la boca y luego la cerré de nuevo. No lo sabía. Esa respuesta debería haber sido simple: una madre, un padre, un hermano, cualquiera. Pero mi teléfono estaba sobre la mesa a mi lado, en silencio, excepto por 2 nuevos mensajes de mi madre. Primero, no exageres esto. Segundo, todavía tenemos gente viniendo este fin de semana. Volví mi cara hacia la pared para que la enfermera no me viera llorar. No por el dolor. El dolor era horrible, pero tenía sentido. Lo que rompió algo dentro de mí fue darme cuenta de que mi familia no pensaba que mi cuerpo pudiera fallar. Solo pensaban que mi utilidad podía retrasarse. Me habían abierto, cosido, medicado y puesto en una cama de hospital. Y de alguna manera, lo primero que querían saber era cuándo volvería a casa a limpiar. Mina Calvel llegó a la mañana siguiente con una bolsa de papel con sopa, una sudadera limpia y el tipo de furia que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más cálido. Mina era mi amiga más cercana del programa de enfermería, la única persona que había notado que cada semana me veía más delgada, más callada y más cansada. Me había llamado después de que me perdí nuestra revisión de laboratorio matutina. Y cuando finalmente contesté con una voz débil, no hizo 100 preguntas. Simplemente dijo: ¿qué hospital? Estaré allí en 20 minutos. Cuando entró en mi habitación y vio la vía intravenosa, la pulsera del hospital y la forma en que intentaba no moverme, su rostro se quedó completamente inmóvil. Luego mi teléfono zumbó en la bandeja. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. No quería contestar, pero Mina vio el miedo en mis ojos y lo cogió por mí, poniéndolo en altavoz antes de que pudiera detenerla. La voz de mi madre llenó la habitación, aguda y molesta. ¿Ya estás despierta? Necesito saber a qué hora regresas porque la cocina está inaceptable y Preston dice que no tiene nada limpio que ponerse. Mina me miró como si acabara de escuchar a un extraño abofetearme. Susurré: mamá, me operaron. No puedo limpiar ahora mismo. Hubo una pausa, luego mi madre suspiró como si le hubiera pedido que cargara una montaña. Adrien, toda mujer tiene molestias. No conviertas esto en un espectáculo. Mina se inclinó y terminó la llamada. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego dijo: no vas a volver sola. Intenté defenderlos por costumbre. Dije que estaban estresados. Dije que mi madre siempre había sido intensa. Dije que mi padre probablemente no entendía lo grave que era. Mina no discutió de inmediato. Abrió la bolsa, puso la sopa en la bandeja y esperó hasta que yo hube dado unos sorbos. Luego hizo una pregunta: si esto fuera un paciente en nuestra rotación clínica y su familia la tratara así después de la cirugía, ¿cómo lo llamarías? Odié esa pregunta porque sabía la respuesta. Negligencia, abuso emocional, explotación, palabras que podía identificar en un libro de texto,
pero que había pasado años negándome a aplicarme a mí misma. Mina me preguntó si había algún pariente fuera de la casa que me creyera. Pensé en Sterling Westbrook antes de decir su nombre. Sterling no era técnicamente mi tío, pero había sido cercano a mi abuela. Y después de su muerte, se convirtió en el fideicomisario del fideicomiso familiar Westbrook que ayudaba a mantener nuestra casa y pagaba ciertos gastos familiares. Era un exfiscal corporativo convertido en inversor, un hombre ante quien la gente bajaba la voz sin siquiera saber por qué. Siempre había sido educado conmigo, distante, pero amable. Y una vez, durante la cena de mi graduación de la escuela secundaria, me dijo: si alguna vez necesitas ayuda y todos los demás son demasiado orgullosos para pedirla, llámame directamente. Nunca había usado ese número. Llamarlo se sentía como detonar algo debajo de mi propia familia. Mina me tendió mi teléfono. Entonces quizás sea el momento. Mis manos temblaban tan violentamente que ella tuvo que marcar por mí. Sterling respondió al cuarto timbre. Su voz era tranquila, formal e instantáneamente alerta cuando me escuchó luchar para hablar. Le dije que estaba en el hospital. Le conté sobre la cirugía. Le dije que yo había sido la única persona que cocinaba y limpiaba durante años. Le dije que mi familia sabía que me habían operado y aún así querían que regresara a casa para preparar la cena. No me interrumpió, ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio tan controlado que me asustó más de lo que lo habría hecho un grito. Luego preguntó: ¿tu madre sabía que te estaban operando cuando te envió esos mensajes? Dije: sí. ¿Tu padre lo sabía? Miré el teléfono y tragué. Sí. La voz de Sterling bajó. Guarda cada mensaje. Fotografía tus papeles de alta. No los alertes. Voy en camino. Salgo ahora. Mina cerró los ojos con alivio. Pero sentí que mi estómago se tensaba por una razón diferente. Sabía que mi familia temía a Sterling. Mi madre lo llamaba frío. Preston lo llamaba un maniático del control rico. Mi padre lo llamaba señor. Si él venía a Charlotte enojado, la versión pulcra de nuestra familia no sobreviviría la noche. Sterling llegó antes de que mi alta fuera finalizada. Entró en mi habitación del hospital con un abrigo oscuro, sin llevar nada más que su teléfono y una carpeta de cuero. No me abrazó ni dio un discurso dramático. Simplemente miró el hematoma alrededor de mi sitio de la vía intravenosa, la pulsera del hospital en mi muñeca y la forma en que hacía una mueca cuando intentaba sentarme. Luego dijo: te llevo a casa, Adrien, pero no llamaré antes. Quiero ver en quién se convierten cuando creen que nadie importante los está observando. Sterling arregló todo con una eficiencia tranquila que me hizo dar cuenta de lo diferente que se sentía la protección real de la vacía preocupación familiar. Habló con la enfermera sobre mis instrucciones de alta, confirmó mi horario de medicación, pagó el saldo restante que mi seguro no había cubierto y le pidió a Mina que nos acompañara porque yo confiaba en ella. Esperaba que me preguntara por qué había tardado tanto en decírselo, pero no lo hizo. Quizás ya sabía que la vergüenza silencia a la gente. Quizás había visto suficientes familias como la mía para entender que la persona que es maltratada a menudo es la última en admitirlo. En el viaje de regreso a la casa Foxwell, me senté en el asiento trasero con una almohada ligeramente presionada contra mi estómago. Mina se sentó a mi lado, con una mano lista por si el coche giraba demasiado bruscamente. Sterling condujo sin música, con los ojos fijos al frente, la mandíbula tensa pero controlada. Miré las calles familiares que pasaban y sentí que el miedo se posaba sobre mí, más pesado que la medicación para el dolor. Sabía exactamente lo que me esperaba en casa. Mi madre no se disculparía. Preston no ayudaría. Mi padre parecería avergonzado, no culpable. Aún así, una pequeña parte tonta de mí esperaba que si me veían pálida, temblorosa y apenas capaz de caminar, algo humano pudiera despertar en ellos. Sterling giró en nuestra calle, luego aparcó a 2 casas de distancia en lugar de entrar en la entrada. Lo miré confundida. Apagó el motor y dijo: necesitan hablar libremente. Si ven mi coche, actuarán. La palabra actuar me golpeó con fuerza porque eso era exactamente lo que hacía mi familia con los invitados. Mi madre se volvía cálida y encantadora. Preston se volvía juguetón en lugar de cruel.
Mi padre se volvía atento el tiempo suficiente para ser elogiado. Sterling me ayudó a salir del coche, pero me dejó caminar delante de él. Mina se mantuvo cerca de mi lado, llevando mi medicación y la carpeta de alta. Cada paso hacia la casa me provocaba dolor en el abdomen, pero el miedo me mantenía en movimiento. A través de la ventana delantera, pude ver luces encendidas en la cocina. Mi madre no había cancelado la cena. Había fuentes de servir en el mostrador, flores en la isla y los amigos de Preston riendo en algún lugar cerca de la sala de estar. Extendí la mano hacia el timbre, pero antes de que pudiera presionarlo, la puerta se abrió de golpe. Mi madre estaba allí con una blusa color crema y pendientes dorados, su expresión ya irritada. Primero miró más allá de mí, probablemente esperando comestibles. Luego sus ojos se posaron en la carpeta que tenía en la mano. Por un instante, pensé que podría ablandarse. En cambio, su boca se apretó. «Por fin has vuelto», dijo. «Deja el teatro y prepara la cena». Las palabras cayeron exactamente donde estaban los puntos. Preston apareció detrás de ella sosteniendo un controlador de videojuegos, con el pelo desordenado, el rostro engreído. «No finjas agotamiento solo para evitar las tareas», dijo. «Todos sabemos que te encanta la atención». Mi padre estaba parado cerca de la entrada del comedor. Howard Foxwell miró la pulsera del hospital en mi muñeca, luego mi rostro, luego el suelo. No les dijo que se detuvieran. No dijo, acaba de ser operada. Ni siquiera dijo mi nombre. Mi madre cogió un delantal de la mesa de la consola y me lo lanzó. Me golpeó en el brazo y se deslizó al suelo. La humillación me quemó tan intensamente que por un momento olvidé el dolor físico. La habitación se inclinó. Mis rodillas se debilitaron. Mina susurró mi nombre y me tendió la mano. Pero antes de que pudiera desplomarme, Sterling entró por la puerta detrás de nosotros. No se apresuró. No gritó. Simplemente entró en la casa con la fría paciencia de un hombre que acababa de confirmar exactamente lo que vino a ver. Las risas del salón se desvanecieron cuando la gente lo notó. Mi madre se quedó tan completamente paralizada que sus pendientes dejaron de balancearse. La sonrisa de Preston se desvaneció como si alguien se la hubiera borrado de la cara. Mi padre se puso gris. Sterling miró el delantal en el suelo, luego a mi madre, luego a Preston. Su voz era baja, casi tranquila. «Acabáis de ordenar a una mujer que salió de cirugía esta tarde que os cocine». Nadie respondió. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Preston bajó el controlador. Mi padre se enderezó como un empleado sorprendido robando. Sterling dio un paso más adentro y cerró la puerta detrás de él. El clic del pestillo sonó definitivo. Se volvió hacia los invitados visibles más allá del pasillo y dijo, «Esta cena está cancelada». Luego volvió a mirar a mi familia. «Siéntense. Los tres, vamos a discutir lo que ha estado sucediendo en esta casa». Mi madre intentó recuperar su voz de anfitriona. «Sterling, este es un asunto familiar privado». Los ojos de Sterling no se movieron de su rostro. «Ya no, Valerie. No cuando esta casa, esos vehículos y la mitad de las facturas que disfrutas pasan por un fideicomiso que yo controlo». El color se le escurrió de las mejillas. Preston miró a mi padre como si esperara un rescate. Mi padre miró a Sterling y dijo, «Nada». Por primera vez en mi vida, el silencio en esa casa no los estaba protegiendo. Los estaba enterrando. Sterling dirigió a todos a la sala de estar como si lo hubiera hecho 1000 veces en salas de juntas donde la gente mentía hasta que los documentos demostraban que no podían. Mi madre se sentó en el borde del sofá con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, actuando con dignidad incluso mientras su rostro se crispaba de pánico. Preston se dejó caer en el sillón, todavía intentando parecer aburrido, pero su rodilla rebotaba tan rápido que sacudía el cojín. Mi padre permaneció de pie hasta que Sterling lo miró y dijo, «Siéntate, Howard». Obedeció al instante. Mina me ayudó a sentarme en una silla cerca de la chimenea y colocó la pequeña almohada entre mi estómago y el hematoma del cinturón de seguridad del viaje a casa. Nunca me había sentido tan débil y tan extrañamente poderosa al mismo tiempo. Sterling conectó su teléfono al televisor.
Mi madre vio la pantalla reflejar sus carpetas y se inclinó hacia adelante. ¿Qué es esto?, preguntó. Sterling no le respondió. Abrió un archivo etiquetado «Revisión del fideicomiso del hogar». La primera imagen era una captura de pantalla del mensaje de texto de mi madre diciéndome que no exagerara mi cirugía porque vendrían invitados. La segunda era el mensaje de Preston preguntando quién limpiaría al día siguiente. La tercera era la respuesta de 3 palabras de mi padre: «Escucha a los médicos», enviada después de que él supiera que me iban a operar de emergencia. Sterling dejó que la habitación permaneciera con esos mensajes el tiempo suficiente para que se volvieran más pesados que cualquier discurso. Luego dijo: Adrien estaba en una cama de hospital recuperándose de una operación, y esto es lo que le envió su familia. La voz de mi madre salió débil. Estás sacando las cosas de contexto. Siempre has sido dramática con el dolor. Sterling hizo clic en la siguiente imagen. Era mi orden de alta: no levantar peso, no agacharse, se requiere reposo. Observar fiebre, sangrado, empeoramiento del dolor. Leyó esas líneas en voz alta lentamente, cada palabra resonando en la habitación. Luego miró a Preston. ¿Le gustaría explicar por qué la acusó de fingir agotamiento después de recibir la confirmación de que había sido operada? La cara de Preston se sonrojó. No sabía que fuera tan grave. Mina se rió una vez, aguda y sin humor. Llevaba una pulsera de hospital en la muñeca. Preston la miró con furia, pero Sterling levantó una mano y él se detuvo. Luego vinieron los registros financieros. La postura de mi madre cambió inmediatamente. Sterling abrió meses de desembolsos del fideicomiso para mantenimiento del hogar, gastos de comestibles, apoyo médico, transporte y educación. Junto a ellos había cargos de tarjetas de crédito que no parecían comestibles, apoyo médico o educación, decoración de lujo para el hogar, cuidado de la piel de lujo, cajas de suscripción, facturas de restaurantes, 3 cargos separados por catering de eventos privados durante los fines de semana. Yo había estado trabajando hasta tarde y luego limpiando después de que todos se iban a casa. Mi madre comenzó a negar con la cabeza incluso antes de que Sterling hablara. Esas eran compras necesarias para el hogar. Sterling amplió un recibo de un juego de lámparas decorativas de $1.200. ¿Necesarias para la supervivencia de quién, Valerie? La habitación quedó en silencio. Luego pasó a los registros de Preston. Seguro de coche pagado por el fideicomiso. Tarjeta de combustible pagada por el fideicomiso. Factura de teléfono pagada por el fideicomiso. Equipo de juegos comprado bajo una categoría etiquetada Desarrollo Profesional aprobada por mi padre. Sterling se volvió hacia Howard. Explique el desarrollo profesional. Mi padre se frotó la frente. Preston dijo que estaba construyendo un negocio en línea. Sterling abrió otro archivo. Mostraba los depósitos bancarios de Preston, pequeños e inconsistentes en comparación con los miles de dólares cargados por equipos, entrega de comida y entretenimiento. No ha construido un negocio, dijo Sterling. Ha construido una excusa, y usted lo aprobó porque era más fácil que educarlo. Preston finalmente estalló. ¿Por qué todo el mundo actúa como si Adrien fuera perfecta? Ella también vive aquí. Debería ayudar. Mi voz me sorprendió cuando salió. Ayudar es cuando todos cargan algo. Lo que tú querías era que yo cargara con todo. Preston apartó la mirada. Mi madre aprovechó la oportunidad, girándose hacia Sterling con lágrimas que de repente se le acumularon en los ojos. Estaba tratando de educarla correctamente. Las niñas necesitan disciplina. Necesitan saber cómo llevar una casa. Sterling la miró como si hubiera dicho algo obsceno. Una mujer recuperándose de una cirugía no necesita disciplina. Necesita cuidado. Su hija estaba enferma y su primer instinto fue proteger su cena. Las lágrimas de mi madre se deslizaron por sus mejillas, pero no lo conmovieron. Se acercó a mi padre. Howard, di algo. Mi padre la miró, luego a mí. Por primera vez en toda la noche, su máscara se rompió. Vi vergüenza allí. Real y fea. Susurró, debí haber ido al hospital. Mi madre se volvió hacia él. No te atrevas a hacerme la villana.
Tú sabías cómo funcionaba esta casa. Te gustaba que ella hiciera todo porque también te facilitaba la vida. Sterling asintió una vez, como si eso confirmara lo que ya creía. Exacto. Esto no fue una mujer perdiendo los estribos. Esto fue un sistema. Valeria exigía, Preston se burlaba, Howard ignoraba. Y Adrien lo pagaba con su cuerpo. Cerró la carpeta de mensajes y abrió un documento legal. Con efecto inmediato, Valerie, tu tarjeta de fideicomiso queda congelada. La cuenta discrecional del hogar queda suspendida pendiente de auditoría. Preston, el vehículo que conduces está registrado bajo una empresa propiedad del fideicomiso. Será recogido mañana por la mañana. Tu plan telefónico y tu tarjeta de combustible terminan esta noche. Preston se levantó de un salto. No puedes hacer eso. Sterling no parpadeó. Ya lo hice. Siéntate. Preston se sentó. Mi madre se tapó la boca, pero Sterling no había terminado. Howard, tu autoridad para aprobar gastos familiares queda revocada. Notificaré al oficial de cumplimiento de la empresa que los fondos del fideicomiso fueron mal categorizados bajo tu aprobación. Mi padre miró como si el suelo se hubiera hundido bajo él. Sterling continuó, en cuanto a esta casa, Valeria y Preston pueden permanecer por 30 días bajo condiciones escritas. Después de eso, o contribuyen con alquiler y gastos documentados o se van. Si alguno de ellos acosa a Adrien, los 30 días se convierten en 7. El llanto de mi madre se convirtió en pánico abierto. Sterling, por favor. Esto nos destruirá. No dijo Sterling. Lo que destruyó a esta familia fue ordenar a su hija que cocinara mientras aún sangraba bajo los vendajes. Esto es solo la factura llegando. A la mañana siguiente, las consecuencias se movieron por la casa Foxwell más rápido que cualquier disculpa que jamás hubiera existido. Mi madre descubrió que su tarjeta de fideicomiso estaba congelada cuando intentó pedir más flores para salvar la cena que, de alguna manera, todavía creía importante. La transacción fue rechazada 2 veces. Escuché el sonido desde mi habitación, ese pequeño pitido electrónico de rechazo seguido de un silencio tan satisfactorio que casi sonreí a pesar del dolor. Preston se enteró de la verdad cuando 2 hombres llegaron a las 10 en punto con el papeleo del coche que había estado conduciendo durante 3 años sin hacer un solo pago. Discutió en el porche en pantalones de chándal y descalzo, diciendo que tenía que haber un error, pero Sterling no había dejado lugar a errores. El vehículo pertenecía a una empresa vinculada al fideicomiso, y Preston no tenía empleo, contrato ni derecho a conservarlo. Al mediodía, su silla de juegos estaba listada en línea. Por la tarde, estaba llamando a viejos amigos, preguntando si alguien conocía un almacén que contratara en el turno de noche. Mi madre pasó la mayor parte del día moviéndose por la casa como una reina a la que le habían quitado la corona discretamente. Abrió armarios y se dio cuenta de que los comestibles no aparecían por arte de magia. Miró las cestas de ropa sucia y se dio cuenta de que la ropa no se doblaba sola. Se quedó mirando la cocina después del desayuno y esperó a que alguien más la limpiara. Pero yo estaba arriba en la cama por orden del médico. Mina estaba a mi lado, y Sterling había contratado a una asistente de salud a domicilio temporal cuyo trabajo era cuidarme a mí, no servirles a ellos. Mi padre se acercó a mi puerta al atardecer. Llamó suavemente, lo cual era extraño porque la gente en esa casa solía entrar en mi espacio como si les perteneciera. Parecía más viejo que la noche anterior. Adrien, dijo, lo siento. Quise esas palabras durante años, pero cuando finalmente llegaron, no arreglaron nada. Lo miré y dije, lo sé, pero lo siento no cambia lo que permitiste. Sus ojos se llenaron, y por una vez no lo consolé. Me dijo que Sterling le había quitado el control sobre los gastos del hogar y había ordenado una revisión completa en el trabajo. Dijo que se lo merecía. No dije nada porque quizás sí. Sanar no significaba apresurarse a perdonar a las personas que me vieron romperme. 2 días después, Sterling me trasladó a un pequeño apartamento amueblado a 10 minutos del campus. No era grandioso. Tenía un dormitorio, una cocina estrecha, un sofá de segunda mano y luz matutina que entraba por las persianas en rayas doradas pálidas. Para mí, se sentía como libertad. Mina me ayudó a desempacar mis libros de texto de enfermería,
mis uniformes, algunas fotografías y la pequeña caja de madera con cartas que mi abuela había escrito antes de morir. Sterling pagó 6 meses de alquiler directamente al propietario e hizo una cosa clara. Esto no es caridad, Adrien. Esto es tiempo de recuperación. Úsalo para sanar, terminar la escuela y decidir quién merece acceso a ti. Lloré después de que se fue, no porque estuviera triste, sino porque había olvidado lo que se sentía ser ayudada sin sentirse culpable. Mi madre llamó 17 veces durante la primera semana. Al principio, sus mensajes de voz eran de enojo. Dijo que la había humillado. Dijo que había puesto a Sterling en contra de la familia. Dijo que las hijas debían sacrificarse. Luego, cuando se dio cuenta de que el enojo no funcionaba, suavizó su voz y lloró por lo solitaria que se sentía la casa sin mí. Guardé cada mensaje de voz, luego la bloqueé hasta que estuviera lo suficientemente fuerte como para escuchar sin temblar. Preston envió un mensaje desde un nuevo número: espero que seas feliz. Lo borré. Por una vez, su malestar no era mi tarea. Pasaron 30 días. Valerie Foxwell no firmó el acuerdo para contribuir a los gastos del hogar porque firmarlo significaría admitir que había estado viviendo de un sistema que pretendía manejar. Se mudó a un alquiler más pequeño al otro lado de la ciudad y consiguió un trabajo en una tienda de muebles para el hogar, donde finalmente tuvo que sonreír a los clientes que trataban sus opiniones como sugerencias en lugar de órdenes reales. Preston se mudó con un amigo cerca de la autopista y comenzó a cargar camiones por la noche. Se quejó en línea por un tiempo, pero Internet no le pagó la factura de su teléfono una vez que Sterling dejó de hacerlo. Howard permaneció en la casa bajo estricta supervisión financiera. Comenzó terapia, no porque borrara nada, sino porque Sterling le dijo que reconstruir la confianza requería pruebas, no discursos. Me enviaba un mensaje cada domingo, siempre corto, nunca exigente. Estoy aquí cuando estés lista. Algunos domingos respondía. Algunos domingos no. Esa elección me pertenecía ahora. En cuanto a mí, regresé a clases lentamente. Caminé con cuidado por el campus con mi mochila aligerada, mis puntos curándose y mi vida finalmente lo suficientemente tranquila como para escuchar mis propios pensamientos. Aprendí que la paz puede sentirse incómoda cuando el caos te crió. Porque al principio sigues esperando que alguien grite tu nombre desde otra habitación, pero nadie lo hizo. Nadie me ordenó cocinar mientras tenía dolor. Nadie me llamó egoísta por descansar. Nadie convirtió mi agotamiento en una broma familiar. Hice sopa cuando quise sopa. Dormí cuando mi cuerpo necesitó dormir. Estudié hasta tarde porque lo elegí, no porque hubiera estado limpiando el desorden de los demás hasta la medianoche. La verdadera venganza no fue ver a mi madre perder su tarjeta de crédito o a mi hermano perder su coche. Aunque no pretenderé que esos momentos no se sintieron justos. La verdadera venganza fue comprender que nunca había sido la débil. Había sido la que mantenía un hogar entero unido mientras me llamaban dramática por doblegarme bajo el peso. Esta historia no trata solo de una hija a la que se le ordenó cocinar después de una cirugía. Se trata de lo que sucede cuando la familia convierte la responsabilidad en explotación y llama a tu sufrimiento un problema de actitud. Compartir sangre no le da a nadie el derecho de ignorar tu dolor, agotar tu energía o hacerte ganar la amabilidad básica. Una familia de verdad protege a la persona que sufre. Una familia tóxica pregunta qué puede hacer esa persona por ellos. La lección que me llevé es simple pero poderosa. Los límites no son crueldad. Pedir ayuda no es traición. Decir la verdad no es destruir una familia. A veces, la verdad solo revela lo que ya estaba roto. Si estás siendo maltratada por personas que dicen amarte, presta atención a las personas que aparecen cuando estás débil, no a las personas que solo te valoran cuando eres útil. Guarda pruebas. Busca ayuda. Protege tu salud, tu futuro y tu dignidad. La educación no es solo lo que aprendemos en las aulas. A veces, el conocimiento más valioso proviene de comprender finalmente que tu vida tiene valor incluso cuando otros se niegan a verlo. Así que, si estuvieras en el lugar de Adrien Foxwell, recién salida de una cirugía y con la orden de servir a las mismas personas que ignoraron tu dolor, ¿te habrías quedado en silencio para mantener la paz? ¿O habrías dejado que Sterling Westbrook expusiera la verdad?
Comparte tus pensamientos porque historias como esta nos recuerdan que el autorrespeto puede ser el primer paso hacia la verdadera curación. Mi equipo y yo estamos trabajando duro para que cada historia sea significativa, emocional y lo suficientemente fuerte como para dejar un mensaje. Esta es una historia ficticia creada solo para narración, entretenimiento y educación. Esperamos que anime al espectador a comprender que trabajar lejos no es perder. Santa, es la única manera de ganar tu vida.